¿Por qué ver un simple árbol japonés se presenta como una experiencia increíble, mientras que el mismo árbol en tu país seguramente pasaría desapercibido? Esta percepción no es casual ni fortuita, sino el resultado de una compleja dinámica cultural que ha sido moldeada durante siglos a través de representaciones y prejuicios. Desde la Edad Moderna, eso a lo que llamamos Occidente ha construido una imagen idealizada y a menudo distorsionada de Oriente, una fascinación constante de un Oriente que vamos a llamar exótico y que se presenta como algo totalmente distinto y contrastante a nuestra realidad, a lo que nos resulta cotidiano. El término orientalismo fue acuñado hace unos 50 años como una palabra para referirse al estudio de Oriente. Pero en retrospectiva, el orientalismo va mucho más allá porque encapsula una forma de representación, pero también de control cultural. El orientalismo viene a ser una herramienta para Occidente que le permitiría entender a este como un espacio exótico, misterioso, pero al mismo tiempo atrasado. Un espacio que por una parte necesita ser comprendido, pero por otra también necesita ser controlado. Y esta es una perspectiva que no nace del contacto genuino con Oriente, sino que es más una construcción intelectual, una construcción de la que derivaría todo un movimiento artístico que quizá refleja más las aspiraciones y ansiedades de la propia Occidente. El interés por Oriente comenzó a crecer durante el siglo XVIII en lo que podríamos llamar la era del imperialismo europeo. Inglaterra, Francia, el contacto con lugares como Egipto fue crucial para todo el movimiento que vendría después. Estos primeros contactos con Oriente permitieron la elaboración de documentos, descubrimientos y expresiones artísticas que se hacían en su mayoría desde la fascinación. Estaban hechas desde la idealización de un mundo que se nos presentaba como desconocido. La forma en la que Occidente representa y consume lo oriental podría estar muy ligado a representaciones metafóricas de lo exótico. Ese árbol no es un árbol, es una metáfora de un mundo lleno de tradiciones ancestrales, estética minimalista, sabiduría milenaria, porque no es lo mismo una sopa de pollo que una sopa de pollo china. Y en esto Oriente tampoco es inerte. Ellos saben perfectamente que sus expresiones artísticas y su filosofía embelezan a Occidente. Y esto genera un contraste muy fuerte con lo nuestro, donde un árbol es eso, simplemente un árbol y ya está. No tiene una carga simbólica, no tiene una historia milenaria detrás que lo acompañe, que lo respalde. Ese árbol no ha sido objeto de nuestros fetiches artísticos ni académicos. Es parte de nuestro paisaje cotidiano, lo vemos todos los días y ese contacto diario nos hace que simplemente parezca banal. Lo paradójico es que si tomamos ese mismo árbol y lo mudamos con cuidado a, no sé, Corea, ese árbol sí que pasaría a ser exótico. Ponle un cartel que diga árbol peruano, árbol venezolano, árbol mexicano, árbol colombiano, y para ellos pasaría a ser un objeto de fascinación como para nosotros puede ser una simple calle en Japón. Al final de todo esto parecieran haber pistas que nos están indicando que detrás de todo esto lo que domina es la narrativa. Una narrativa que construye un lore que transforma lo ordinario en extraordinario. Es la creación de una imagen distorsionada e idealizada que contrasta mucho con nuestra cotidianidad. El orientalismo ha proporcionado una fuente inagotable de inspiración para Occidente. Hay representaciones de todo tipo, desde pinturas donde el protagonista son edificaciones de Oriente Medio, hasta videojuegos que están escenificados en lugares de Asia donde pensamos que todo el mundo sabe artes marciales. Son obras donde el mito del Oriente exótico se superpone al del Oriente decayente, que es la otra cara de la moneda. Y es que no falta el que, molesto de que el orientalismo haya creado una imagen distorsionada e idealizada de Oriente,
quien señala que es culpa de esos mismos orientales que se creara toda esta idealización. Es que las series coreanas las hacen para engañarnos y hacernos creer que son perfectos. La culpa es de ellos por yo creerme que eso es verdad. Yo me pregunto si acaso Occidente no hace lo mismo, o es que el sueño americano, bueno, es eso, un sueño, y para soñar hace falta estar dormidos. ¿Podría existir una representación neutral de las culturas? Porque el orientalismo no lo es. El orientalismo es una representación intencionada. Una representación que refleja las ambiciones, los prejuicios y las tensiones de quien está construyendo esa narrativa. Una narrativa que evoluciona con el tiempo, que evoluciona con la política, que evoluciona con la sociedad y se va ajustando a la cultura. Factores que influyen en cómo Occidente se relaciona y consume lo oriental, ya sea idealizándolo, demonizándolo o ignorándolo.